Muchas culturas de todo el mundo celebran un día de acción de gracias donde las familias se reúnen, a menudo al final de la temporada de cosecha, para agradecer al Señor por sus abundantes bendiciones. Este día es un momento para recordar cuán bondadoso ha sido Dios con nosotros. Es una oportunidad para reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor. Evidentemente, la acción de dar gracias no debe limitarse a una vez al año. El Salvador nos enseñó con su ejemplo que la gratitud debe ser parte de nuestra vida cotidiana y que a través de ella podemos obtener una gran satisfacción. Para entender mejor cómo realmente dar gracias, repasemos algunos momentos memorables del ministerio del Salvador. Es interesante que Jesús no hablará mucho sobre dar gracias, no directamente. En cambio, parecía preferir enseñar este principio a través del ejemplo. Presentaremos 5 historias que ejemplifican su actitud. Primero, ahondaremos en el relato de la alimentación de los 4,000. Según lo registrado en los evangelios de Mateo y Marcos, Jesús había estado enseñando durante varios días a una multitud cerca de la orilla del mar de Galilea. Al contemplar a la gente, tuvo compasión de ellos y pidió a sus discípulos que los alimentaran. Ellos, por supuesto, dudaron, recordándole a Jesús que carecían de medios para comprar una cantidad suficiente de pan para alimentar a aquella gran multitud. El Salvador les pidió entonces todo lo que los discípulos tenían, que eran solo 7 panes y unos cuantos pescados. Aquí es donde el Señor, con su ejemplo, demostró el poder sagrado de la gratitud. Mateo registra: tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió. Después de ofrecer esta oración de agradecimiento, la multitud hambrienta fue milagrosamente alimentada. Los evangelios no mencionan si Jesús bendijo también el pan. Tal vez lo hizo. Pero en ambos relatos evangélicos de la alimentación de los 4,000, la idea central que se enfatiza es la del Señor dando gracias. Jesús parecía tan seguro de que este milagro ocurriría, que en lugar de pedir una bendición, simplemente agradeció. El ejemplo del Salvador parece acentuar la idea de que, en lugar de concentrar toda nuestra energía pidiendo favores, debemos expresar gratitud por nuestras bendiciones, incluso por aquellas que aún no hemos recibido. A continuación, estudiaremos el relato de la sanación de los 10 leprosos. Mientras Jesús viajaba con sus discípulos de Galilea a Jerusalén, se encontraron con 10 leprosos que clamaban al Señor para que los sanara. Jesús les indicó que se presentaran ante los sacerdotes en el templo. Mientras iban, todos fueron sanados de su enfermedad. Uno de los 10 que habían sido sanados se apresuró a regresar junto al Salvador, se postró en tierra y expresó su sincero agradecimiento. Entonces Cristo dijo estas poderosas palabras: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Nótese que Jesús, quien realizó el milagro, no condena a los otros 9 por no expresarle humildemente su agradecimiento, ni reconocer su poder divino. En cambio, lo reprende por no dar alabanza ni gracias a Dios. Jesús podría haber atraído fácilmente la atención hacia sí mismo por el milagro que había realizado, pero en lugar de eso, señaló al Padre como la verdadera fuente de ese poder. De esto podemos aprender que siempre debemos alabar y dar gloria a Dios por todo lo que hace, en vez de buscar reconocimiento, incluso por las grandes cosas que podríamos pensar que hemos hecho. Nuestro tercer ejemplo de agradecimiento se encuentra después de que Jesús había estado enseñando en Galilea. Al percibir que sus discípulos y el pueblo entendían sus palabras, se detiene, aparentemente en medio de sus pensamientos, y declara: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las revelaste a los niños. Es como si el Salvador no pudiera contener su gratitud y sintiera que debería dar gracias de inmediato a Dios por haber revelado su mensaje a los corazones y a las mentes de quienes lo escuchaban. Del mismo modo, también nosotros deberíamos dar gloria a Dios cada vez que sus palabras penetren en el entendimiento de aquellos a quienes enseñamos y ministramos. Debemos reconocer que, si bien podemos ser sus instrumentos para transmitir su palabra, en última instancia es el Espíritu de Dios quien revela la verdad. Para nuestro cuarto ejemplo, volvamos al relato milagroso del Salvador resucitando a Lázaro de entre los muertos, mientras Jesús viajaba a Jerusalén en su última semana de vida terrenal. Le habían informado que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Aún así, retrasó su llegada durante varios días. Por fin, cuando el Salvador llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días muerto y tendido en la tumba. Las devotas hermanas de Lázaro, María y Marta, que estaban en un profundo luto, le dijeron a Jesús que si hubiera llegado antes, su hermano Lázaro habría sido sanado. Aquí nuevamente, Jesús usa este momento para enfatizar el significado eterno de la gratitud. Después de llegar a la tumba, el Salvador les pidió que retiraran la piedra. Juan relata: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. ¿Captaron eso? Una vez más, Jesús no pidió este milagro, más bien dio gracias porque, como él dice, Dios ya lo había escuchado. Era como si el milagro ya hubiera ocurrido. Así de seguro estaba el Señor de que Lázaro reviviría. El relato final es de la última cena. Pocos días después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se sentó con sus discípulos para celebrar la Pascua. Como parte de la comida, el Evangelio de Lucas declara: y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Entonces tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio. Este debe considerarse como el momento de gratitud más significativo e impactante de cualquiera de los 4 evangelios. Aquí está nuestro Salvador Jesucristo, plenamente consciente de los acontecimientos desgarradores que le esperaban durante las próximas 24 horas. En su momento de mayor prueba y dificultad, Jesús no se llena de amargura, sino de gratitud. Incluso en estas mismas señales, el pan y el vino, que presagian su sufrimiento y muerte venideros, da gracias a Dios por sus bendiciones. Si bien solo podemos especular sobre por qué el Salvador pronunció estas palabras, parecería que a través de la gratitud, Jesús recibió la fuerza y el poder adicionales que necesitaba para vencer todas las cosas. Al reunirnos cada día de reposo para recordar los emblemas de su sacrificio, sigamos el ejemplo de Cristo y demos gracias a Dios por la extraordinaria dádiva de su Hijo Jesucristo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser proviene directamente de nuestro Padre Celestial, cuya mayor alegría se refleja en la realidad de que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra. ¿Por qué lo envió? Para salvarnos y realizar el sacrificio supremo, que une para siempre el abismo infranqueable de la muerte y el infierno, para que podamos ser recibidos en su reino y heredar su gloria eterna, si tan solo recibimos al Salvador. En esta temporada y durante todo el año, sigamos el ejemplo del Salvador
quien en tantas ocasiones, en lugar de buscar bendiciones, eligió expresar gratitud, quien reconoció a Dios en todas las cosas, y quien, incluso en los momentos más oscuros de su vida, dio gracias por las bendiciones que se le habían concedido. Al seguir al Salvador, aprendamos a procurar y esperar milagros, sabiendo que el Padre también escucha siempre nuestras oraciones gracias a su Hijo Jesucristo.